23 horas con 35 minutos. Ese momento de la noche normalmente significa la hora de dormir. O para alguien como yo significa un instante de silencio para revisar por última vez la ruta de vuelo antes del caos de los viajes de fin de año. Yo estaba en mi departamento en la ciudad de Buenos Aires. El aire acondicionado apenas daba abasto contra el calor húmedo de diciembre. Mi bolso de viaje táctico verde oliva estaba abierto sobre la cama. Estaba lleno hasta la mitad con ropa civil que casi nunca usaba. Yo era oficial de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas Argentinas. Fui entrenada para anticipar amenazas. Fui capacitada para leer patrones de comportamiento y neutralizar riesgos antes de que ocurrieran. Pero la amenaza esa noche no vino de un enemigo externo. No vino de una operación encubierta. Vino en forma de una simple notificación en mi teléfono celular. El aparato vibró una sola vez. Fue un sonido seco y fuerte que cortó el silencio de mi habitación. Era un mensaje de mi madre. Valeria. Tomé el teléfono esperando el típico pedido de último minuto. Compra un buen vino mendocino en el aeropuerto. Trae unos chocolates ricos. No te pongas esa campera tan militar que asusta a los invitados. En lugar de eso leí las palabras que cambiaron mi vida para siempre. La cena de gala blanca de este invierno en la estancia es solo para nuestros inversores premium. Vos no encajás en la estética del evento. Es mejor que te quedes en Buenos Aires. Me quedé mirando la pantalla congelada. La luz azul del teléfono iluminaba mis manos. Las hacía ver pálidas y casi fantasmales en la penumbra. No encajás en la estética. Esa frase resonaba en mi cabeza. No era una sugerencia. Era una orden directa. Era un desalojo oficial de la Navidad en familia. Unos segundos después llegó otra notificación. Era mi hermano Mateo. En el grupo de chat familiar apareció una foto nueva. El texto decía preparando la gala blanca de la familia Vega. Era una selfie de él. Estaba vestido con un traje de terciopelo impecable. Tenía una copa de Malbec en la mano. Sonreía con esa actitud arrogante de quien se cree el dueño del mundo de espaldas a la majestuosa vista del lago Nahuel Huapi en Bariloche. Y justo debajo del mensaje de rechazo de mi madre apareció un pequeño icono rojo. Un corazón. Mateo le había dado me gusta a su mensaje. Él vio cómo me eliminaban de la familia y le encantó. El pánico es una reacción de civiles. Yo no tenía el lujo de permitirme el pánico. No tiré el teléfono contra la pared. Mi pulso ni siquiera se aceleró. No derramé una sola lágrima. En mi profesión, cuando recibes un ataque, tú evalúas la inteligencia. Tú verificas la fuente. Y luego ejecutas las acciones de respuesta correspondientes. Miré mi bolso a medio armar. Luego miré por la ventana las luces de la ciudad de Buenos Aires brillando a lo lejos. Ellos pensaban que ese mensaje me iba a destruir. Pensaban que yo iba a rogar por una invitación. Creían que iba a pedir perdón por ser demasiado estricta o demasiado militar. Pensaban que me disculparía por no ser lo que ellos querían que fuera esta semana. Pero se olvidaron a quién le estaban escribiendo. Yo ya no era simplemente la hija sumisa de la familia Vega. Yo era una estratega entrenada por el Estado. Y ellos acababan de enviarme la señal de alerta más clara de toda mi vida. Respondí con una sola palabra. Entendido. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de luz. Caminé hacia el bolso de viaje. Cerré la cremallera metálica con un movimiento firme. Guardé el bolso en el fondo del placar. Definitivamente no iba a viajar a casa para celebrar la Navidad con ellos. Pero tampoco me iba a quedar encerrada en este departamento lamentando mi suerte. Porque mientras ellos estaban tan preocupados por su preciosa estética, yo iba a empezar a pensar en mis activos financieros. Me senté en el silencio absoluto de mi vivienda militar. El único sonido era el zumbido constante de la heladera en la cocina. Desempaqué lentamente mis cosas. Fui metódica y precisa. Doblé los suéteres civiles que ya no iba a necesitar. Guardé los regalos envueltos que nunca iba a entregar. Esta no era la primera vez que me empujaban hacia los márgenes de la familia. Pero esta era la primera vez que cerraban los portones en mi cara de forma tan definitiva. Me senté en el borde de la cama y miré la pared en blanco.
¿Por qué no sentía una conmoción mayor? ¿Por qué no estaba llorando desconsolada en el piso? La respuesta era simple. En el fondo de mi alma yo sabía que este mensaje no era un error aislado. No era una anomalía. Era el resultado final e inevitable de 29 años de un experimento psicológico de condicionamiento familiar. En la escuela de inteligencia nosotros estudiamos cómo se quiebra la voluntad de las personas. Estudiamos cómo se somete a los individuos. Eso rara vez ocurre de un día para el otro. Es un proceso extremadamente lento. Es un borrado gradual de los límites personales. Es una gota de agua constante que perfora la piedra. Es una crítica hiriente mezclada con la cantidad exacta de falsos elogios para mantenerte esperando un cambio. En psicología militar esto se llama el síndrome de la rana hervida. Si tiras una rana en una olla con agua hirviendo, la rana saltará inmediatamente para salvarse. Pero si pones a la rana en agua tibia y subes la temperatura lentamente, ella se quedará quieta hasta morir hervida, sin darse cuenta del peligro. Mi padre Ignacio era un maestro absoluto del fuego lento. Recordé un momento exacto cuando tenía 23 años. Acababa de graduarme de la escuela de oficiales. Estaba llena de orgullo por mi nuevo rango y mi uniforme. Viajé a casa un fin de semana para celebrar. Llegué vistiendo mi uniforme de gala. Ignacio me miró de arriba abajo. Arrugó la nariz con disgusto. Me preguntó si no era una ropa demasiado severa para una chica joven. Me dijo que parecía un hombre. Y en ese mismo instante Mateo estaba lanzando una nueva marca de ropa urbana. Eso sí era emocionante para mi padre. El proyecto de Mateo era una línea de buzos de lujo sustentable que jamás llegó a producirse en masa. Pero Ignacio igual invirtió $50.000 de sus ahorros en esa fantasía. Yo había invertido mi propio sudor y mi sangre. Había dedicado años de mi vida a servir a mi país. Y mi único reconocimiento fue una crítica cruel sobre el corte de mi chaqueta. La temperatura del agua estaba subiendo lentamente. Luego vino el tema del dinero. El dinero siempre fue la principal herramienta de manipulación en mi casa. No porque ellos me dieran dinero a mí. Todo lo contrario. Era yo quien les daba dinero a ellos. Yo era la persona confiable. Yo tenía un sueldo estatal fijo todos los meses. Yo tenía un historial crediticio absolutamente impecable y limpio. Mi mente viajó 6 años hacia el pasado. Yo estaba en casa de licencia. Estaba agotada después de una larga rotación en el norte del país. Ignacio me hizo sentar en su lujoso estudio con muebles de roble. Me sirvió una copa de whisky que yo no quería tomar. Se veía más viejo esa noche. Se veía tenso y preocupado. Valentina, tenemos una oportunidad de oro para refinanciar la estancia familiar. Me dijo eso mientras empujaba una pila de documentos legales sobre su escritorio de madera maciza. Las tasas de interés están en un mínimo histórico ahora mismo. Pero debido a los costos de expansión de mi negocio y al fracaso del proyecto de ropa de tu hermano, mi nivel de endeudamiento es demasiado alto. El banco me pide un garante. Necesito un codeudor. Es solo una formalidad técnica. Es para proteger el activo y asegurar el legado de la familia. El legado de la familia. Esas fueron las palabras mágicas. Los papeles descansaban sobre la mesa. Se sentían pesados y llenos de obligaciones ocultas. El préstamo era por el equivalente a $180.000. Era una suma colosal y aterradora para una chica de 23 años que recién empezaba su carrera. Pero miré el rostro de mi padre. Y por primera vez en mi vida él no me miraba con decepción. Él no me miraba con vergüenza. Me miraba con necesidad. Y yo deseaba profundamente ser necesitada por él. Yo quería pertenecer. Quería ser una parte fundamental de ese famoso legado familiar. Y entonces actué como una rana perfectamente entrenada. No me detuve a preguntar qué tan caliente estaba el agua. Agarré la lapicera de tinta negra y firmé con mi nombre completo. Valentina Vega. En ese momento yo sentía que estaba comprando su respeto. Sentía que estaba asegurando una silla permanente en la mesa principal de mi familia. Ahora de vuelta en el presente miraba mis propias manos apoyadas sobre mis rodillas. La luz tenue de mi departamento me trajo a la realidad.
Entendí de golpe que el agua había estado hirviendo a borbotones desde hacía muchísimo tiempo. Yo nunca fui parte del legado familiar. Jamás lo fui. Yo solo era una póliza de seguro gratuita. Era una socia silenciosa obligada a cargar con todo el riesgo financiero. Mientras tanto ellos disfrutaban de todas las recompensas económicas y sociales. Y ahora que la estética visual de su exclusiva fiesta de invierno resultaba ser más importante que la persona que financió el techo que los cubría, ellos decidían que podían simplemente tirarme a la basura. Me levanté de la cama de un salto. Caminé con pasos firmes hacia mi escritorio. Abrí mi computadora portátil. La luz brillante de la pantalla iluminó mi rostro. Ya no tenía una expresión pálida ni triste. Mi rostro estaba endurecido en una máscara de determinación absoluta. Ellos creían que con ese mensaje de texto la conversación estaba terminada. Asumían que yo iba a desaparecer en silencio. Pensaban que me quedaría herida y callada como lo hacía siempre. Pero se olvidaron de un detalle legal y táctico muy importante. Cuando firmas un contrato asumes una deuda gigantesca. Pero también adquieres derechos legales inalienables. Yo no iba a perder mi tiempo llorando por no ser invitada a una fiesta de snobs. Yo iba a averiguar exactamente qué demonios había firmado hace 6 años. Y tenía el fuerte presentimiento de que aquella simple formalidad estaba a punto de convertirse en el documento más destructivo y poderoso de mi vida. Me senté recta en mi silla de trabajo. El único sonido en la habitación era el ventilador de la computadora. La joven Valentina Vega que buscaba amor estaba herida. Pero la oficial Vega de la inteligencia militar estaba en pleno operativo de combate. Ingresé a mi servidor seguro en la nube. Superé la doble autenticación con una velocidad que venía de la memoria muscular. No estaba buscando archivos clasificados del gobierno. No estaba rastreando movimientos de tropas enemigas. Estaba a la caza de algo infinitamente más peligroso para mi familia. Un archivo PDF titulado Refinanciación Estancia Vega. Estaba fechado en el año 2018. Me tomó exactamente 3 minutos encontrar la carpeta correcta. El archivo se abrió en la pantalla. Estaba lleno de texto legal denso y aburrido. Pasé rápidamente por los acuerdos estándar. Ignoré las tasas de interés y los cuadros de amortización. Yo buscaba la letra chica. Buscaba esas cláusulas escondidas que nadie lee porque confían ciegamente en la sangre de su sangre. Lo encontré en la página 24. Estaba oculto bajo la sección de incumplimientos y medidas correctivas. Era el artículo 14 inciso C título Responsabilidad comercial y protección de activos. El texto decía claramente que si la propiedad principal era utilizada para fines comerciales esto incluía alquileres a corto plazo o servicios de hotelería o eventos privados. Y si esto se hacía sin el consentimiento expreso y por escrito de la codeudora, entonces dicha codeudora se reservaba el derecho absoluto e inmediato de asumir el control ejecutivo total sobre la propiedad con el único fin de minimizar su exposición legal. El aire abandonó mis pulmones por un instante. Control ejecutivo. Mi padre no solo necesitaba mi historial crediticio perfecto. Él necesitaba un escudo humano para protegerse de su propia irresponsabilidad financiera. Y en su inmensa arrogancia él creyó que yo jamás leería el contrato completo. Pensó que yo nunca tendría el coraje de usar esa cláusula en su contra. Sin saberlo él mismo había firmado la renuncia a su propio poder. Abrí una nueva pestaña en el navegador de Internet. Escribí en el buscador las palabras Experiencia Estancia Vega Bariloche. Los resultados inundaron la pantalla en un segundo. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Aquello no era solo una casa familiar. Era un imperio de alquileres turísticos. Vi anuncios en todas las plataformas internacionales de alojamiento de lujo. El título decía Experiencia Vega Refugio Alpino Exclusivo. Las fotografías eran profesionales y deslumbrantes. Mostraban habitaciones remodeladas y vistas espectaculares. La descripción prometía un retiro de montaña de altísimo nivel. Decía que era el lugar ideal para retiros corporativos y eventos de la alta sociedad. El precio por noche era de $2.500. El calendario de reservas estaba completamente bloqueado por los próximos 8 meses. Ellos no estaban en la ruina. No estaban luchando por llegar a fin de mes.
Estaban recaudando decenas de miles de dólares cada mes. Y lo hacían explotando y arriesgando el único activo por el cual yo era legalmente responsable. Empecé a leer los comentarios de los huéspedes. Un usuario escribió que fue el lugar perfecto para su boda soñada. Otro dijo que el anfitrión Ignacio fue absolutamente encantador y atento. Alguien más recomendó comprar el paquete especial de cena de gala blanca. Me sentí enferma. Ellos habían monetizado mi riesgo crediticio. Estaban viviendo como la realeza europea en un castillo construido sobre mi espalda sudada. Y cuando mi apariencia militar resultó inconveniente para las fotos de sus redes sociales, intentaron borrarme del mapa. Una furia helada y cortante se instaló en el centro de mi pecho. Esto ya no se trataba de una traición emocional o familiar. Esto era pura explotación financiera. Me estaban exponiendo a una responsabilidad civil y penal colosal. Si un huésped borracho se resbalaba en la nieve y se rompía el cuello, la demanda caería sobre mí. Si un incendio destruía la propiedad del banco, me embargaría el sueldo. Mi autorización de seguridad en las Fuerzas Armadas y mi carrera entera podían ser aniquiladas en un instante, por la codicia desmedida de mis padres. Tomé el teléfono de nuevo. Marqué un número al que no había llamado en varios meses. Capitán Morales. Dije su nombre en cuanto escuchó la línea. El capitán Morales era un abogado militar brillante y despiadado. Habíamos servido juntos en una misión difícil y él me debía un gran favor. Valentina, es más de medianoche. Pasó algo grave. Su voz sonaba ronca por el sueño. Necesito una consulta legal inmediata. Le respondí con una voz metálica y sin emociones. Hablando hipotéticamente. Si tengo una cláusula de interés controlador sobre el título de una propiedad debido a un uso comercial no autorizado, ¿qué tan rápido puedo iniciar un proceso de toma de posesión y desalojo? Escuché el crujido de las sábanas a través del teléfono. Morales se sentó en su cama. Hipotéticamente hablando, Valentina. Si tienes pruebas sólidas del uso comercial y los documentos están limpios de errores legales, puedes hacerlo tan rápido como te tome imprimir los papeles y llegar al lugar. Tengo las pruebas. Le dije mientras miraba las fotos de las reservas de lujo en mi monitor. Y tengo el título de propiedad a mi favor. ¿Quién es el objetivo?, preguntó Morales. Su voz perdió el tono dormido y se volvió afilada. Mis padres. Respondí sin dudar. Y Morales, voy a necesitar una orden de cese y desista redactada con urgencia para un negocio no registrado, llamado Experiencia Vega. Resulta que yo soy la accionista mayoritaria y dueña del riesgo. La llamada terminó. Miré el bolso táctico que había guardado en el placar. Lo saqué de nuevo. Ya no me iba a quedar en Buenos Aires. Iba a viajar a la Patagonia. Iba a volar a San Carlos de Bariloche. Había llegado el momento de ir a la guerra. El sol de la mañana hacía brillar la nieve de Bariloche con una intensidad cegadora. Yo manejaba un auto de alquiler con cadenas en las ruedas. No me dirigí directamente a la estancia. Mi primer objetivo fue el edificio de la municipalidad y el registro de la propiedad de Río Negro. El aire de la montaña era fino. Era cortante y congelaba los pulmones. Exactamente igual que mi nivel de concentración. Yo tenía el contrato original. Tenía las capturas de pantalla de los alquileres millonarios. Pero en mi mundo táctico tú nunca entras a una zona de conflicto con una sola arma. Primero aseguras el perímetro y buscas toda la munición disponible. Entré a la oficina pública. Mis botas militares de cuero negro resonaban con fuerza sobre el piso de baldosas. Me acerqué al mostrador. Solicité revisar el expediente completo de permisos de la propiedad Estancia Vega ubicada en el kilómetro 20 de la avenida Bustillo. Una empleada pública con cara de cansancio llamada Marta me entregó una carpeta gorda y llena de polvo. Empecé a revisar las evaluaciones de impuestos provinciales. Pasé por los mapas de zonificación ambiental. Yo buscaba un detalle muy específico. Días atrás mi hermano Mateo había estado presumiendo en sus redes sociales sobre unos nuevos domos de glamping. Eran carpas de lujo instaladas en el bosque trasero de la propiedad. Tenían pisos radiantes y jacuzzis privados. Pero yo sabía que construir ese tipo de estructuras requería permisos ambientales muy estrictos.
especialmente en una zona protegida por parques nacionales. Encontré la sección de permisos de obra cerca del final del expediente. Era una solicitud para construir 4 unidades de alojamiento comercial. La fecha de presentación era de hace 6 meses. El solicitante principal figuraba como Ignacio Vega. Pero la línea final del documento requería obligatoriamente la firma del propietario garante de la tierra. La firma me devolvió la mirada desde el papel manchado. Se estaba burlando de mi confianza ciega. El nombre escrito era Valentina Vega. Era mi nombre, pero definitivamente no era mi letra. Los trazos eran demasiado redondos y adornados. La inclinación de las letras era demasiado elegante. Ese era el estilo de escritura de mi madre. Valeria siempre se enorgullecía de su caligrafía perfecta. Ella había falsificado mi firma en un documento público y provincial sobre el uso de tierras. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda bajo la campera de abrigo. Esto acababa de escalar a un nivel completamente distinto. Ya no era un simple drama de familia por dinero. No era solo un incumplimiento de contrato por alquilar habitaciones. Esto era falsificación de documento público. Era fraude comercial a gran escala. Y considerando que yo era una oficial activa con nivel de seguridad clasificado, este delito podría arruinarme la vida. Si una auditoría del gobierno descubría mi nombre en un documento fraudulento, enfrentarían una investigación federal. Me darían la baja deshonrosa. Ellos no solo habían usado mi crédito para comprar cortinas de seda. Habían apostado mi libertad. Habían jugado a la ruleta rusa con mi carrera militar solo para poder cobrar $500 extra por noche, en esas estúpidas carpas de lujo. Saqué mi teléfono y fotografié cada ángulo del documento. Luego le pedí a la empleada que me hiciera una copia certificada con el sello oficial. ¿Te sentís bien, querida? Estás un poco pálida. Me preguntó Marta notando la tensión en mi mandíbula. Nunca estuve mejor. Le respondí con una voz peligrosamente tranquila. Esto se va a solucionar hoy mismo. El viaje de regreso al auto se sintió diferente. Cada paso pesaba más, pero mi mente iba a 1000 por hora. El sol patagónico empezaba a esconderse detrás de los picos nevados de la cordillera. Las sombras se alargaban sobre la ruta. Mi celular vibró en el asiento del acompañante. Era una nueva notificación de redes sociales. Mateo acababa de subir un vídeo en vivo. El título decía Noche de Gala Blanca, Los Vega marcando tendencia en la Patagonia. Reproduje el vídeo. La estancia brillaba en la oscuridad como un faro de luz dorada. Los autos de lujo importados llegaban por el camino de ripio. Los invitados bajaban vistiendo smokines y vestidos de diseñador blancos. Mi padre estaba de pie junto a una ridícula escultura de hielo con forma de cisne. Estaba rodeado de gente y contaba historias a carcajadas. Mi madre caminaba entre los grupos de personas riendo y sosteniendo una copa alta de champán francés. Estaban celebrando su estafa a plena vista. Estaban bailando con zapatos caros sobre la tumba de mi confianza. Encendí el motor del auto. No aceleré a fondo. Manejé con precisión milimétrica. Miré el reloj del tablero. Eran las 8:30 de la noche. La gala estaba en su punto máximo de ebullición. Me miré un segundo en el espejo retrovisor. Yo no llevaba puesto un vestido de seda blanca. Llevaba mis pantalones tácticos oscuros, botas de combate y una chaqueta de corte militar negra. Esa era mi armadura civil. Me veía exactamente como lo que era. Una mujer entrenada que venía a cobrar una deuda pendiente. Salí de la banquina y tomé el camino sinuoso que subía por la montaña. Las luces de la estancia parpadeaban a través del espeso bosque de arrayanes. Parecían guiarme hacia mi objetivo. Ellos querían dar un espectáculo visual. Querían presumir su estética impecable ante la élite. Yo estaba a punto de darles una dosis de realidad brutal que jamás olvidarían. Subí por la rampa de acceso principal. La entrada tenía calefacción subterránea para derretir la nieve. Mis botas trituraron la grava seca. El aire helado olía a humo de leña de pino y a perfumes importados muy caros. Un joven del servicio de valet parking corrió hacia mí. Extendió la mano pidiendo las llaves de un auto que yo había estacionado más abajo.
¿Tiene invitación para la gala privada, señorita?, preguntó el chico mirando mi ropa oscura con notable confusión. Vengo a inspeccionar el evento. Le respondí secamente y pasé de largo sin mirarlo. Caminé hacia las enormes puertas dobles de madera de lenga. Un guardia de seguridad privada con traje negro me cerró el paso. Tenía una lista en una tablet y un auricular transparente en la oreja. «Nombre, por favor», me dijo con tono de aburrimiento total. «Valentina Vega». El guardia deslizó el dedo por la pantalla luminosa. Frunció el ceño. «No hay ninguna Valentina en la lista principal. Quizás viene como acompañante de alguien». Metí la mano en el bolsillo interno de mi chaqueta. Saqué el documento legal de la propiedad. No se lo entregué para que lo leyera. Simplemente lo sostuve en alto para que la luz del pórtico iluminara el sello rojo oficial del registro. «Yo soy la dueña de esta casa. Y vos te estás interponiendo en mi camino». El hombre parpadeó sorprendido. La autoridad natural en mi tono de voz lo descolocó por completo. Esa fracción de segundo de duda fue todo lo que necesité. Lo empujé levemente con el hombro y abrí las pesadas puertas de par en par. El ruido me golpeó primero. Era una barrera sólida de música de jazz en vivo. Había risas fuertes y el sonido constante de copas de cristal chocando entre sí. El enorme salón de recepción estaba irreconocible. Habían quitado los muebles rústicos. Había un inmenso árbol decorado solo con luces blancas y adornos de plata. Un ejército de mozos vestidos de blanco circulaba ofreciendo bandejas plateadas con empanaditas de trucha, ahumada y caviar. Todo el ambiente era deslumbrante. Era impresionante. Y era total y absolutamente falso. Me quedé quieta cerca de la entrada. Observé la escena con frialdad analítica. Mi padre Ignacio dominaba el centro del salón principal. Reía a carcajadas abrazando a un empresario canoso. Mi madre Valeria se deslizaba como un cisne entre los invitados más importantes. Jugaba su papel de dama de la alta sociedad a la perfección. Una sensación extraña de lejanía se apoderó de mí. Los psiquiatras llaman a esto disociación emocional. Pero para mí era una claridad absoluta. Observaba a esos supuestos inversores. Hombres y mujeres con miradas hambrientas. Bebían el vino de mi padre y compraban su fachada de éxito. Todo era la ilusión de una billetera vacía. Mis padres no eran millonarios. Eran estafadores profesionales. Eran actores de teatro. Habían construido todo este imperio de mentiras usando mi firma. El lujo, el estilo de vida y los autos eran sostenidos por mi crédito y mi trabajo. Ellos no eran los dueños de este salón. Eran intrusos patéticos viviendo dentro de una fantasía alquilada. Y cualquier fantasía es frágil. Solo existe mientras alguien pague la factura de la luz. Y yo había venido a cortarles el suministro de energía. «Valentina, ¿qué carajos haces acá?». La voz sonó áspera y llena de pánico cerca de mi oído. Me di vuelta. Era Mateo. Llevaba puesto su famoso smoking de terciopelo azul noche. Se veía ridículo en persona. Tenía una copa en la mano y las mejillas rojas por el alcohol. «¿Qué estás haciendo acá?», siseó Mateo entre dientes. Trató de empujarme hacia un rincón oscuro para que los invitados no me vieran. «Mamá dijo que te quedabas en la ciudad. Estás arruinando toda la estética de la fiesta con esa ropa de seguridad de boliche». «¿Estética?». Repetí la palabra lentamente. Lo miré con profundo desprecio. Tenía 32 años y todavía jugaba a disfrazarse con la plata de otros. Así le dicen ahora al fraude federal continuado. ¿Qué fraude? ¿De qué estupideces hablas? Estás loca. Ándate a tu casa, Valentina. Nos estás avergonzando. Mateo estiró el brazo intentando agarrarme del codo para sacarme por la puerta trasera como si yo fuera una indigente. Ni siquiera me inmuté. Hice un movimiento de evasión fluido y rápido que me enseñaron en defensa personal. Él agarró el aire. Tropezó hacia adelante con sus zapatos de charol y derramó la mitad de su vino tinto sobre su precioso traje de terciopelo. No perdí ni un segundo mirándolo. Caminé en línea recta hacia la cabina del DJ que estaba en una esquina elevada del salón. La música estaba muy fuerte.
Era un cover de jazz moderno de una canción pop. El DJ era un chico joven con auriculares gigantes. Levantó la vista cuando me paré frente a su consola. «Apaga los equipos ahora mismo», le ordené. «¿Qué cosa?», me gritó el chico por encima del golpe del bajo. No repetí la orden. Me incliné sobre la mesa de mezclas. Agarré el cable principal de salida de audio y lo arranqué de un tirón. La música murió instantáneamente con un chasquido eléctrico brutal. El silencio que inundó el salón fue aplastante. Fue un silencio repentino, denso y aterrador. Las risas se cortaron en seco. Cientos de cabezas giraron al mismo tiempo. Cientos de ojos se clavaron en mí. Mi padre se dio vuelta. Su sonrisa de vendedor se congeló en su cara cuando me vio parada junto a los parlantes apagados. «¿Valentina?». El rugido de Ignacio resonó en las paredes de madera del inmenso salón. Su tono intentaba ser autoritario. «¿Qué significa este escándalo?». Bajé de la tarima y caminé hacia el centro de la pista de baile. No levanté la voz. No grité como una histérica. Hablé desde el diafragma para proyectar mi voz militar en cada rincón. «La fiesta se terminó», dije con claridad escalofriante. «Todos los presentes deben evacuar esta propiedad inmediatamente». El silencio en la habitación cambió de frecuencia. Ya no era un silencio de confusión. Era un silencio impregnado de miedo. En mi entrenamiento me enseñaron a leer la energía de una multitud. Esta habitación pasó de ser una celebración exclusiva a ser una escena de pánico en menos de 10 segundos. «Perdonen a mi hija», balbuceó mi padre. Su cara se estaba poniendo de un color rojo oscuro y peligroso. Tenía las venas del cuello marcadas. «Valentina, no te atrevas a echar a mis invitados. Esta es mi casa. Estás arruinando mi negocio». «No», le contesté y mi voz cortó el aire como un cuchillo de combate. «Esta no es tu casa». Levanté la pesada carpeta de documentos y la dejé caer con un golpe seco sobre una mesa de cristal. «Esta propiedad está actualmente bajo una investigación federal por delitos de fraude comercial, falsificación de instrumentos públicos y lavado de dinero. Y todo esto involucra la identidad de una oficial activa de las Fuerzas Armadas». Anuncié esto mientras miraba a los ojos de los inversores más ricos. «Si alguno de ustedes decide quedarse dentro de los límites de este terreno cuando llegue la policía, serán documentados como cómplices materiales de una red de fraude criminal. Les recomiendo enérgicamente que corran hacia sus vehículos ahora mismo. El pánico en la clase alta es altamente contagioso». Una mujer con un collar de perlas soltó su copa y corrió hacia el guardarropa. Luego la siguió su esposo. Y en un instante se desató una avalancha humana. Los grandes inversores. Esas mismas personas a las que mi padre rogaba impresionar. Estaban huyendo despavoridos como ratas abandonando un barco en llamas. A nadie le importaba un carajo la maldita estética blanca. A todos les importaba una sola cosa: no terminar en una celda de la policía provincial. En exactamente 3 minutos el inmenso salón quedó completamente desierto. Solo quedaban los empleados del servicio de catering que juntaban sus cosas aterrorizados. Y en el centro de la pista quedaba mi familia. Ignacio caminó hacia mí con los puños cerrados. Temblaba de una furia asesina. «¿Cómo te atreves a hacerme esto?», gritó escupiendo saliva en cada palabra. «Sos una malagradecida. Una basura egoísta. Me acabas de destruir la vida. ¿Tenés idea de quiénes eran esas personas que echaste?». «No me importa quiénes eran», le respondí sin retroceder un solo milímetro. «Y no soy una malagradecida. Soy la dueña legal de este lugar». Abrí la carpeta y saqué el contrato original. Artículo 14, inciso C. Ustedes transformaron esta casa de descanso en un hotel comercial sin mi autorización escrita. Violaron los términos del crédito. Yo asumo el control total de los activos. Luego saqué el segundo documento. La fotocopia certificada de la municipalidad. Y esta maravilla de acá es la falsificación de mi firma en un formulario provincial para construir sus estúpidas carpas de glamping en zona protegida. Eso significa hasta 5 años de prisión efectiva.
Papá. 5 años sin lujos. Mi madre Valeria soltó un grito ahogado. Se tapó la boca con ambas manos manchadas de joyas. Valentina, por Dios. Nosotros no queríamos lastimarte. Necesitábamos esos permisos rápido para salvar el negocio de la temporada. Lo hicimos por el bien de la familia. Por el bien de la familia. Me reí en su cara. Fue una risa seca, vacía y sin un gramo de alegría. Ustedes hicieron esto por la plata. Ustedes arriesgaron mi carrera militar. Arriesgaron mi libertad y mi futuro entero por unas carpas ridículas y por cobrar unos dólares más a turistas extranjeros. No lo hicieron por mí. Me lo hicieron a mí. Mateo, que había estado escondido detrás de la barra de tragos, finalmente reaccionó. ¿Falsificaron su firma?, preguntó Mateo mirando a mis padres con los ojos muy abiertos. Mamá, vos me juraste que ella había firmado los papeles voluntariamente. Ella te mintió. Le dije a mi hermano, perforándolo con la mirada. De la misma forma que te mintió diciendo que yo no quería venir hoy. De la misma forma que todos ustedes han estado mintiendo sobre su supuesta riqueza. Miré mi reloj táctico. Tienen exactamente 60 minutos. ¿60 minutos para qué?, susurró mi padre. Toda su postura de macho alfa se había derrumbado por completo. Ahora solo era un hombre viejo y asustado. Para juntar su ropa y salir de mi propiedad. Guarden sus efectos personales básicos. Dejen todos los muebles y equipos electrónicos. A partir de este segundo todo lo que hay adentro es un activo comercial congelado. Y como yo estoy ejerciendo mi derecho de control para mitigar mis riesgos financieros. Yo soy la dueña de todo lo que pisan. No tenemos a dónde ir en Bariloche. Empezó a llorar Valeria desesperada. Se acercó y me agarró con fuerza la manga de la campera. Sus uñas perfectas se clavaron en la tela. Por favor, hijita. Es casi Navidad. No puedes dejar a tus propios padres en la calle en esta época. ¿Qué va a decir la gente? Pensá en nuestra reputación. Bajé la vista y miré su mano temblorosa. Era la misma mano perfectamente cuidada que había escrito aquel mensaje de texto. No encajas en la estética. Era la misma mano maldita que había falsificado mi nombre para estafarme. Moví mi brazo con suavidad pero con una fuerza inquebrantable y me solté de su agarre. Ustedes decidieron cambiar a su propia hija por una ilusión estética. Les dije con voz muy baja pero definitiva. Ahora se quedaron sin su hija. Y también se quedaron sin su estética. Me di la vuelta y miré al único guardia de seguridad que quedaba en el salón. Estaba paralizado en una esquina. Escolta a estas personas hasta la salida en 1 hora. Si hacen problemas o intentan llevarse algo de valor, llama a la policía de Río Negro de inmediato. La denuncia por fraude ya está redactada en mi abogado. Salí del salón principal caminando con la espalda recta. Los dejé ahí parados en medio de los restos humeantes de su propia codicia y vanidad. No miré hacia atrás ni una sola vez. Salí al frío de la noche patagónica a respirar aire puro. El silencio que envolvía la estancia ahora era completamente distinto. Ya no era el silencio aterrador de una fiesta interrumpida. Y tampoco era el silencio opresivo y asfixiante de mi infancia donde yo debía callar para ser aceptada. Era el silencio hermoso y prometedor de una página en blanco. Pasaron 3 largos días desde la Navidad. La tormenta de nieve había terminado. El mundo exterior estaba cubierto por un manto blanco e intacto. Adentro la gigantesca casa de madera estaba vacía. Los costosos muebles de alquiler habían sido devueltos. Las decoraciones de diseñador habían desaparecido. Las carpas de glamping del bosque estaban siendo desmanteladas por orden municipal y los permisos fueron revocados. Mis padres se habían mudado a un motel barato a 20 kilómetros montaña abajo cerca del pueblo. Estaban gastando sus últimos ahorros en abogados penalistas para intentar zafar de la causa por falsificación. Mateo se había vuelto a Buenos Aires en colectivo. Su actitud arrogante había sido destruida por completo al descubrir que su fondo fiduciario no existía. Yo caminaba sola por las inmensas habitaciones vacías. Mis pasos resonaban sobre los pisos de madera de ciprés pulido. Me detuve en el salón principal donde antes estaba el falso árbol navideño.
El fantasma de la estúpida gala blanca todavía flotaba en el aire. Encontré un adorno plateado tirado en un rincón. Aún se sentía un olor lejano a perfume caro. Pero la energía tóxica había desaparecido. No me sentía como una ganadora. No sentía triunfo. La venganza familiar no es un plato dulce. Es simplemente una tarea pesada y agotadora. Pero mientras miraba por el enorme ventanal hacia las aguas heladas del lago Nahuel Huapi, sentí una profunda y genuina ligereza en el alma. El inmenso peso de tener que ser la billetera familiar. La obligación de ser la que resolvía los problemas. La presión de ser la buena hija que siempre agachaba la cabeza. Todo eso se había esfumado. Había cortado el cordón umbilical con un cuchillo afilado. Caminé hacia la gran chimenea de piedra en el centro del salón. Junté unos leños secos de quebracho. Encendí un fósforo y lo tiré sobre la madera. El fuego prendió rápidamente. Las llamas crepitaron con fuerza y empezaron a llenar la enorme habitación vacía con un calor real y reconfortante. Yo no iba a vender esta propiedad. Eso habría sido un escape demasiado cobarde y fácil. Yo tenía un plan táctico completamente nuevo para este lugar. Ya había tenido largas reuniones virtuales con el capitán Morales y con mis contactos en las Fuerzas Armadas. Este lugar ya no iba a llamarse la exclusiva Experiencia Vega. Se iba a convertir en un refugio de rehabilitación. Iba a ser un santuario en la montaña para veteranos que se recuperaban de heridas severas. Un lugar de paz para personas que habían sido escupidas y rechazadas por sus propias familias. Para mis hermanos y hermanas de armas invisibles que solo necesitaban un lugar tranquilo donde alguien finalmente los viera como seres humanos. Aquí no habría etiquetas de precio ridículas. No habría códigos de vestimenta elitistas ni requisitos de estética visual. Solo habría un fuego cálido en la chimenea. Una vista hermosa del lago. Y una puerta de madera maciza que siempre iba a estar abierta para ellos. Me senté en el suelo frente al fuego. Observé hipnotizada cómo las llamas naranjas devoraban la madera seca. Por primera vez en mis 29 años de vida yo no estaba sentada esperando a que alguien me enviara una invitación para existir. Las llaves del castillo estaban en mi bolsillo. Y para cualquier persona que me esté escuchando ahora mismo. Para todos ustedes que están mirando obsesivamente la pantalla de su teléfono. Que están esperando un mensaje de cariño que saben que nunca va a llegar. Para todos los que están llorando en silencio esperando una disculpa honesta de personas que no saben pedir perdón. Dejen de esperar de una vez por todas. Corten la soga. Ustedes no necesitan el permiso de nadie para ocupar espacio en este mundo. No necesitan la aprobación visual o económica de sus familias para tener valor humano. Y definitivamente no tienen por qué comprar con su salud mental y su dinero una silla en una mesa donde los desprecian en secreto. Construyan su propia mesa. Corten su propia leña. Enciendan su propio fuego para calentarse. Y si alguna vez esa gente tóxica tiene el descaro de decirles que ustedes no encajan en su pequeña y miserable estética, no lloren. Simplemente cambien todas las cerraduras de las puertas. Si alguna vez te hicieron sentir invisible. Si te usaron como una herramienta y te descartaron en tu propia familia. Por favor, comparte esta historia con el mundo. Vamos a recordarnos los unos a los otros una gran verdad. Nosotros no necesitamos las sobras de su mesa para sentirnos satisfechos y en paz.